abramos otra cuestión. En realidad, tanto en la experiencia brasilera como argentina, la cuestión institucional, del análisis institucional, la cuestión micropolítica, la cuestión de cómo traer la política y la acción militante a la vida cotidiana, estuvo muy influenciada por las ideas de Deleuze, de Guattari, y también obviamente de Foucault, que fue el que trajo la micropolítica, y tal vez es una marca nuestra, tanto que en Francia están bastante separadas las cuestiones que hacen al análisis institucional y las cuestiones que tienen que ver con este pensamiento de Deleuze y Guattari. Para nosotros no, tanto que, bueno, ¿te acordás que en una época con Bernardo Kononovich hicimos el trabajo sobre escena institucional, donde también eran cómo llevar a las escenas psicodramáticas la cuestión institucional, abrirse de lo edípico, de lo personal y traer la cuestión institucional en cada uno. A mí me parece que uno de los elementos de donde se nutre también todo eso es por la potencia que tuvo lo político en el campo cultural argentino, particularmente con el teatro político. Y en ese sentido, un teatro político que no era un teatro político didáctico. No. En ese sentido es muy interesante, porque ahí me parece que ahí también hubo un deleuziano sin saberlo en toda esa práctica, ¿no? Hay momentos de obras mías, como el señor Galíndez, particularmente Potestad, con la subjetividad del torturador o del represor de niños o del raptor de niños, donde lo deleuziano está en escena, porque yo no tengo una letra concreta en las obras, a pesar de que están editadas. Tengo el personaje en acción y voy deviniendo el personaje. Devino padre triste, deviene hombre criminal, deviene un suceder trágico, deviene un irreparable deseo de conocer o de revivir el encuentro con su hija raptada. Porque yo tuve mucho inconveniente con Deleuze, y por ejemplo en Las Madres de Plaza de Mayo, la abuela Carlotto, que pensaba lo mismo que yo, pero no entendía cómo un raptor de niños puede tener ternura por la chica que rapta. Y yo le decía, mira, si yo estoy en el escenario, soy un raptor de niños, y de repente tengo pena porque me han robado a la niña los grupos de derechos humanos para salvarla, yo la pena la tengo y creo más en el actor de teatro que en la psicología de conducta. Claro. Que sería una moral en ese sentido. Claro. Creo en la múltiples morales micropolíticas del actor. Creo en el teatro porque me da múltiples posibilidades de encontrar devenires que yo ignoraba de mí. Por ejemplo, insisto, la ternura de un raptor de niños. El irremediable dolor que puede darle un raptor de niños, que le saquen la línea, porque los grupos de los derechos humanos restituyen al hogar original la niña. Pero eso no tiene nada que ver, el juicio ese, que está muy bien enjuiciado, con el afecto que podía haber desarrollado el padre raptor con la niña a través del tiempo. Y es una emoción, es un afecto, es un devenir. Y eso yo me oponía a clasificarlo como, incluso como Ulloa, que lo clasificaba como una gran patología. Y tenía toda una patología escrita, muy buena escrita, del raptor de niños. Yo decía que está bien, pero lo que no está bien es no investigar más a partir de los devenires de deleuziano. ¿Qué le pasaba a ese raptor a través de 10 años de comunicación diaria y permanente con la niña? Que, fíjate vos, qué curioso, porque hay muchos niños que raptados han vuelto no al hogar original, han vuelto con la gente que los raptó. Eso crea un conflicto digno de estudiar. No se ha estudiado eso. Algunos casos hay, yo creo que en ese sentido las abuelas han demostrado me parece, una amplitud de entender la complejidad del problema, por lo menos, ¿no?
Pero es cierto de que el tema de derechos humanos en la Argentina, gracias, porque eso yo creo que en ese sentido Potestad ha producido algo interesante, que ha abierto la posibilidad de pensar todo este campo contradictorio que existe en relación a la violencia. La violencia siempre crea un campo muy complejo. Claro. Incluso tu propia Meyerhold, sí, de algún modo, que también trae la violencia del estalinismo, tampoco es un libelo anti-stalinista nada más. No. O sea, se muestra ahí, y a mí me parece que en ese sentido la cultura de izquierda en la Argentina es mucho mejor que los partidos de izquierda. Claro, no sé seguro, sí. Los partidos te señalaban más y ahí lo bueno y lo malo. Y nos dieron un espacio, me parece, para la micropolítica. Bueno, otra cosa que me gustaría que no dejemos de hablar, si te parece un poco, para hablar concretamente de la clínica, es cómo finalmente esto ha entrado y se ha entrado de algún modo en la subjetividad, en el modo en que los jóvenes, los terapeutas, los no terapeutas, los amigos, etcétera, piensan la cuestión, ya que vos trajiste edípica, o sea, porque ¿el qué? La cuestión edípica, porque a mí me parece que por ejemplo, los organismos de derechos humanos aquí, más todavía que en la Argentina, han incorporado muchas de estas ideas porque un militante vos no lo podés tratar solo en términos familiaristas y pensar qué le pasa con su super yo, qué le pasó con su padre. Hay otras cosas que le pasan para entenderlo. Me parece que en la Argentina se abrió un poquito ese espacio, pero creo que mucho más duramente, que todavía sigue preponderando un criterio predominantemente de la identificación edípica, qué te pasó con papá, qué te pasó con mamá, por qué te volviste así. Yo creo que hay un ejemplo práctico, concreto, teatral en la Argentina. El teatro por la identidad. Por ejemplo, es un teatro ligado al rapto de niños. Y lo que hacen, como genialmente bien la Carlotto, es restituir a las familias originales los niños robados, saqueados de su identidad, etc. Nosotros logramos hacer dos funciones con las mejores obras del teatro de identidad y con Potestad, que fue lo último que hice yo en teatro. Lo último que hice. ¿Ahora? Sí. El último Teatro por la Identidad. El último Teatro por la Identidad, donde aparecía el Teatro por la Identidad, que estaba un poco en la patología, en el sadismo del raptor, y Potestad, que era organizarnos y organicemos y pensemos cómo es la subjetividad del que rapta. No que lo condenemos, que lo condenemos es fácil, todo lo condenamos, pero que estudiemos la subjetividad, qué le pasa por el preconsciente, cómo se mueve, y eso creo que dio mucho Potestad cuando yo lo hice como obra de teatro, pero sobre todo el actor de Potestad. Es decir, cómo devenía él en múltiples sensaciones, emociones, y eso es tan delesiano que yo no hubiera podido hacer igual que con Meyerhold. Por eso que Meyerhold, que sería el teatrólogo revolucionario, también está lleno de contradicciones. O sea, en eso nosotros tenemos también el antecedente, ya que estamos de cultura argentina, de León, que fue el primero que marcó cómo el militante y el revolucionario viven un mundo contradictorio y no crean un mundo de blancos y negros y de falsos héroes y de místicos cristianos. O sea, toda esa crítica de él yo creo que ha sido también una base muy interesante para, por ahí articular, por ahí el esquizodrama sea una buena articulación entre pensamiento cultural argentino y pensamiento deleuziano. Sí. ¿No? Porque yo no sé si se habla de esquizodrama en Europa. ¿No? ¿A dónde? En Europa, no sé si se habla de esquizodrama o de esquizoanálisis. Sí.
Por ahí Digo, nosotros, no sé. Mucho, Sí. Aparentemente es aquí, básicamente en Brasil y un poco más en Buenos Aires, en Uruguay, donde hay experiencias clínicas, relatos, bueno, yo creo de todos modos que me gustaría, si podés también desplegar un poquito lo de, y aprovecho esta ocasión, porque en la idea de multiplicación dramática, que a mí me parece que teóricamente es impecable, cuando yo la voy a practicar, seguramente por ignorancia y por no conocer tanta manejo teatral sobre todo, tengo todavía la sensación de que el caos que se produce, la situación caótica que se produce a veces, produce una cierta banalización. Es como, bueno, pero ¿con qué se fueron de concreto al final? ¿Con qué se van los pacientes en el grupo? Te confieso, tanto es que me gusta como hacer algún cierre o algo que sé que no tiene mucho que ver con la multiplicación dramática. Pero bueno, al mismo tiempo me parece que es una situación potente que te saca totalmente de ese dramita familiar, ¿no? Que Ana María Fernández, que es la profesora de grupo en la Argentina, trata mucho la multiplicación como técnica decisiva en la ampliación de la subjetividad de los grupos de los chicos de la facultad, de los psicodramatistas y de los pacientes, de los alumnos de ella. Sí. Prácticamente es la técnica que implica. Estoy de acuerdo en algo que decís vos, que la multiplicación dramática, que habría que definirla, es decir, la multiplicación dramática, la definición sería que una vez que se encuentra una dramatización triangular, edípica, lo que se hace en la multiplicación es algo que hacía Bacon, el inglés, el gran pintor inglés, que tomaba la palabra accidente. De toda esa maraña de caos, donde la gente multiplica y reverbera y multiplica y se produce una acción caótica, muy difícil de solucionar por el terapeuta formado analíticamente. Nosotros estamos formados anticaóticamente, por eso, tratamos de ordenar. Claro, y acá se trata de abrirse y de encontrar otro tinte para la multiplicación. Pero creo que es buena en la medida en que permite al paciente o al creador poder multiplicar, es poder mover el cuerpo hacia un lugar diferente. No es lo mismo hablar desde el lugar sentado y hablar de la dramatización que decirle a alguien que si tiene alguna sensación o idea de lo que se dramatizó, sea por un sonido, sea por otra dramatización, sea por un movimiento gestáltico, sea por su propia historia, lo haga. El movimiento que hay de estar sentado a estar parado parece que midiera 170 metros, aunque son 3 metros para pedirle. Y hay mucha gente que lo hace bien y otra gente que no. Hay que tener cuidado clínicamente, y hay que saber, hay clínica grupal, de que hay como creadores del caos dentro de los grupos. Gente que no solamente busca las dimensiones diferentes como eco de una obra que se va abriendo en cadena, sino que favorecen el caos y pueden estereotipar la creación. Pero el analista, por más que se entrene, nosotros estamos formados, no hay lugar a duda por el psicoanálisis en la Argentina que ha sido tan potente, como para un lugar anticaótico, sino ordenador. ¿Qué está haciendo? ¿Qué no está haciendo? ¿Usted qué quiere decir? Entonces, yo mismo que inventé la multiplicación dramática como un eje transmisor de nuevas ideas en lo grupal, donde cada paciente o cada alumno podía improvisar dramáticamente sobre una dramatización anterior, muchas veces tengo la sensación de vacío. Ese vacío que vos tenés creo que es un vacío contextual además, no es el vacío de Saidón ni de Pavlovsky. Una sensación de ¿dónde voy? ¿A dónde voy con todo esto? Es mucho material. Yo querría parar e interpretar o estudiar y no. Yo creo que hay que dejarlo.
hay que dejarlo como los dibujos de Bacon, el que se metía por el accidente y exploraba todavía, que era un lugar de todo el caos que había formado. Ahora, es cierto que detrás de ese Bacon había un anatomista impresionante.